Si te gusta este proyecto, no dudes en darle al botón de seguir, comentar, dar al like y compartir para que llegue a más personas. También tenemos un Patreon, donde en agradecimiento por tu aporte recibes los capítulos antes que nadie y contenido exclusivo. Gracias por tu atención y por tu apoyo a esta incursión. Esta ocasión, el exclusivo es el fragmento de la novela Los que no, por Álvaro Uribe, que puedes escuchar ya mismo al suscribirte. Palinuro de México, de Fernando del Paso. Capítulo 13. El pan de cada día. Entre otras cosas en su vida, Palinuro fue un niño. Ser niño era lanzar con el pensamiento una espiral más en el aire antes de cerrar los ojos, cegados por las golondrinas que sembraba el verano. Una espiral arrojada al vacío que de pronto se alargaba en el insomnio y así, recta y tensa en punta de arpa, se hundía en el mar para que él, Palinuro, pescara un barco de vela, le abriera el vientre y encontrara un tiburón, le abriera el vientre y encontrara una estrella, le abriera el vientre y encontrara una fábula. A veces también ser niño era estar enfermo. Primero, porque tenía el hígado muy chico. Luego, porque tenía ronchas muy grandes. Y siempre porque tenía fiebre. Entonces su madre le quemaba el pecho con antiflogistina y lo cobijaba con un edredón de plumas de pato salvaje, forrado con el disfraz de un arlequín desmayado que contaba sus transfiguraciones. Una sucesión de parches y retazos ordenados amorosamente por unas manos hábiles y pacientes. Luego, una catedral de los Anges. Más tarde, con el tiempo, con la humedad y con la polilla, de nuevo un montón de andrajos. Pero ser niño era también tener un abuelo materno, gran señor por lo gordo y por lo señor, que un día fue gobernador de un estado de la República y otro día nació en Bagdad. Y esto era la verdad pura, aunque no toda la verdad. Y era tener una abuela materna, que cuando decía a desayunar se ha dicho, y cuidado del que no se comportara bien en la mesa, pobre del que no supiera quitar la nata del café con leche en la forma más práctica y elegante, que era la que usaba ella, soplaba apenas la superficie del líquido, tocaba apenas la nata con las yemas de los dedos índice y pulgar, la levantaba como quien levanta a una rata muerta por la punta de la cola, y al mismo tiempo le recordaba a Palinuro y a su prima que, en inglés, y según sus informes, no existía la palabra nata, porque en los Estados Unidos nunca se hierve la leche. Así de saludable y nutritiva debía ser el proceso líquido que allá dan las Hereford color heno y las Santa Gertrudis color cereza. Decía, sin saber siquiera y sin que le importara, si estas vacas eran famosas por su carne o por su leche. ¿Y a quién le iba a importar cuando tenían nombres tan bonitos, como no fuera el tío Felipe en los días en que estaba interesado en las ciencias económicas? Pobre, también, del que no se presentara albeante. Y ella misma se encargaba de dar el ejemplo. Se levantaba todos los días muy temprano, y en la penumbra de su cuarto, que exhalaba una peste de valeriana combinada con fragancias de membrillo, pasaba y repasaba con la plancha preñada de carbones rojos el cuello y los puños almidonados de su blusa, hasta despertar en ellos un prestigio ambiguo de celuloide. Y así, inmaculada, se conservaba a lo largo del desayuno y de todas las comidas del día, porque nunca, que Palinuro recordara, un trozo de remolacha dejó en las faldas de la abuela una huella de sangre dulce y sospechosa, y nunca, tampoco, una col de Bruselas saltimbanqui cayó sobre la seda joyante de su pechera para asestarle el abolengo de la salsa blanca. Y, sobre todo, pobre del que no respetara el pan de cada día. A esa abuela, la materna, Palinuro la nombró reina de la cocina y administradora de la charola de pan. Como administradora de la charola de pan, la abuela tenía el privilegio de contar y elegir los bizcochos que cada quien tenía derecho a comer, ni uno más, ni uno menos, y de repartirlos cada noche y cada mañana eucarísticamente. A su abuelo, que además tenía las manos grandes como aletas de caguama, Palinuro lo nombró comandante en jefe del buen humor y de las palabrotas que le hacían desear a la abuela tener a la mano un abanico valenciano para poner cara de escena pastoral. Y lo nombró capitán general de su propia dentadura de marfil con muelas almendradas de oro y del jardín de la casa, donde se desperdigaban las margaritas de ombligo rubio.
Pero ser niño era también tener otra abuela, la abuela paterna, que vivía en otra casa y en otro mundo. Tan lejos, pero tan lejos, que entre sus dos abuelas había la distancia que hay de la tierra al cielo, o quizá de la tierra al mar. Porque su abuela materna, con su fría procuración que volcaba sobre sus hijos y sus nietos como una cascada de granizo, nunca fue capaz de acompañar al abuelo y sus amigos, o al abuelo y Palinuro, por el camino limpio y azul de una tarde sobrellevada con cierta ternura y cierto humorismo, con el sencillo propósito de crear un misterio, un pozo de sensaciones. En cambio, su otra abuela, la paterna, a la que Palinuro le dio el nombre de Lisandra, sí que era bulliciosa y alegre, sí que por sus venas corría el yodo, y sí que tenía esos ojos de miel de mar acostumbrados al ocio de las redes y a los malecones espumeantes donde los erizos ensartaban gotas de agua en cada espina y las ostras redondeaban su aburrimiento encerrándolo en una perla. Cualquiera hubiera dicho que a su abuelo materno algún remordimiento recóndito lo obligó a elegir la mujer que personificaba el extremo opuesto de aquellas madamiselas que tanto había amado, y tanto habría de amar aún. De la misma manera que cuando era senador y ya estaban casados, se gastaba 20 pesos oro en rosas luto de Juárez, almendras de licor y pañuelos de madrás para la abuela, porque le remordía la conciencia, tal vez, haberse gastado otros 500 en el último carnaval de Nueva Orleans donde se había disfrazado de Harun al-Rashid. ¿Acaso no había nacido en Bagdad? Y pasado la noche entera en un burdel de sillones forrados con brocatel y paredes tapizadas con rodamientos descoloridos, rodeado de las putitas francesas que le rascaban la espalda y la calva con sus uñas largas y pintadas con algenia. En cambio, el otro abuelo, el paterno, al que Palinuro nunca conoció porque murió muchos años antes de que él naciera, el abuelo jefe de aduanas, el abuelo que amaba la música pero que no quería que nadie más la amara, el abuelo que era puritano y duro e inflexible, tanto que cuantas veces descubrió un tren cargado con un contrabando de champaña que venía de Veracruz, ordenó que se rompieran una por una todas las botellas, estrellándolas en los furgones que quedaron así rebautizados con los carajos de los estibadores. El otro abuelo, al que Palinuro nunca le dio un nombre porque no habiéndolo conocido ya no hacía falta dárselo, sacó a su mujer, Lisandra, del fondo del mar, le arrancó los caracoles y los corales enredados en el pelo, le lavó la sal con agua de azahares y la llevó, olorosa a heno de pravia, al altar de la enseñanza. Ninguno de los dos fue feliz, o mejor dicho, ninguno de los cuatro. Y cualquiera hubiera pensado también, lo pensó Palinuro, que era la abuela paterna Lisandra la que debió haberse casado con su abuelo materno. Sentados uno frente al otro, ante la mesa del desayuno, hubieran dejado que cada quien comiera los bizcochos que quisiera y cuantos deseara. Sentados así, uno en cada extremo de la mesa, hubieran jugado guerras con las bolitas de pan, hubieran jugado ping-pong, hubieran jugado competencias de narraciones y cuentos fantasmagóricos, porque cuando no eran los recuerdos de la abuela Lisandra, los suyos y los de toda su ascendencia, entrampados en el horizonte y que desde hacía tiempo se batían en retirada, cuando no era que estos recuerdos le ganaban una batalla más al olvido y salían de nuevo a flote para presidir el paisaje, era el botín que el abuelo materno arrancaba cada noche de los libros conquistados en sus peleas contra el insomnio y de los cuales sacaba, por la punta de un ala, las historias de los soldados del generalísimo Morelos y Pavón, que comían rodillas de buey asadas en el hierro ardiente de los cañones mientras la artillería burbujeaba y la banda tocaba una marcha en Technicolor, o las leyendas de piratas de barbas rojas y desbocadas que morían en una playa y sus calaveras abrigaban un enjambre de abejas. Y su abuela Lisandra, al otro lado de la mesa y al otro lado del mundo, sabía retomar la narración del abuelo materno en el mismo lugar donde la había interrumpido, en las pirañas, y entonces le contaba a Palinuro, mientras la tía Adelaida tocaba piano, la historia de un río. ¿Cómo era posible, y sobre todo cómo era probable, que Palinuro descendiera de los piratas que asolaron el Golfo? Sí, de los mismísimos bucaneros que sitiaron Cartagena de Indias, y quizá del propio corsario negro que se alejó llorando de las costas de Maracaibo bordeadas de paletubios, aunque lo más seguro de aquellos que al mando de Lorencillo desembarcaron en la heroica Veracruz, la tierra de Lisandra, la ciudad a donde cada año iba la tía Luisa a visitar la tumba de Jean Paul, y secuestraron a todas las mujeres de la aristocracia jarocha y se encerraron con ellas en la catedral de manera que de allí, a los 9 meses, salieron muchos niños con patente de corso. Era el tiempo, por supuesto, en que mi abuela, decía Lisandra. Y quién sabe, quién va a saber. Y esto también era la verdad.
la verdad pura, pero tampoco toda la verdad. Porque ella tal vez sí sabía que su abuela, la tatarabuela de Parinuro, estaba en Europa cuando Lorencillo desembarcó en Veracruz, aunque tal vez no lo sabía, pero nunca se lo dijo a Palinuro. De la misma manera que su abuelo materno nunca le dijo que así como hay un pueblo en los Estados Unidos que se llama París, había otro en México que se llama Bagdad, que era el único lugar donde había nacido y que en 1866 había sido asaltado por 1000 negros norteamericanos al mando del coronel Reed y del general Crawford. Nunca se lo dijo, pero no hizo falta, porque eran los tiempos en que Palinuro hablaba todavía el lenguaje de los genios, y bastaba nombrar las cosas para que fueran verdad, y se aparecían por la sola magia de su nombre, y porque lo mágico estaba hecho de transparencias, de hilos invisibles, y del sacrificio lento de la saliva y la fuga de las vocales. Eran los tiempos en que todavía el mundo era un milagro redondo erizado de secretos, en que a los aleros se les ponían granos de arroz para que a la sal no se les salieran grumos, y en que don Próspero aseguraba que a propósito de sal, y sí como a los canarios se les debía llamar fringílidos, a la sal, que era blanca, y la verdad, casi dulce desde el punto de vista poético, aunque solo fuera porque nace en las alas del mar, se le debía dar el nombre de cloruro de sodio, en tanto que Flavia, la sirvienta, decía que a propósito de cloro, cuando el agua sabe demasiado a cloro hay que dejarla serenar por las noches, porque de otra manera echa a perder el sabor del café con leche. Y esto lo afirmaba ella, que conocía como nadie el arte de sazonar las carnes con salvia y las legumbres con eneldo. Y a propósito de leche, decía la abuela Altagracia, que sabía además rebajarse los callos con lija de agua y depilarse las piernas con una pasta de caramelo y arsénico, nada mejor que la leche que dan las vacas Hereford para blanquear las teclas del piano. Y a propósito de blanquear, eran los tiempos en que Ricardo el jardinero, además de saber cómo cazar mariposas embarrando con jarabes las ramas de los árboles, aseguraba que nada mejor para blanquear las dentaduras que los polvos de coral y hasta de venado, lo cual hacía que el tío Esteban recomendara morder un imán para el dolor de muelas, y la tía Lucrecia aconsejaba uvas pasa como bicarbonato para las postemillas, y el abuelo Francisco dijera que a propósito de dolores, él, que además era un experto en el arte de curar tabacos con manzanas y coñac, afirmaba que nada había como la nieve de bicarbonato de soda para apagar los fuegos de las agruras estomacales. Y a propósito de nieve, nadie como la tía Luisa para organizar nieves de limón con sales de nitrito. Ella, que además de conocer el arte de remojar los encajes de Alençon en agua de goma arábiga y aguardiente, y de conocer la ciencia de extirpar verrugas tornasoladas ligándolas con cordoncillos de seda, ella, la tía Luisa, le escribía a París cartas con tinta simpática verde que se volvía invisible para volver a aparecer con el calor del fuego, de la misma manera que ella misma entreabría a veces los labios para dejar salir un borbollón de palabras invisibles que solo con el tiempo y con el calor del recuerdo revelaban sus misterios. Y ser niño era ser dueño de este mundo, y era alzar los ojos para contemplar los pájaros altísonos, y era saber ensañarse con el viento esbelto cuando hacía falta ensañarse con él, y saber contemporizar con la lluvia cuando la lluvia, por ejemplo, cantaba un himno y prometía, para el desayuno, los prodigios necesarios, porque en medio del jardín crecía una higuera, y porque la abuela Altagracia había decidido que los higos no debían de comerse sino hasta que se cayeran de maduros, y porque cuando Palinuro se metía a la cama olorosa a jabón de Marsella, se ponía a contar los higos que tiraba la lluvia, y que podían ser 5, 7, 10, los mismos que al día siguiente, en la mañana, iban a entreverar sus delicias oscuras en el frutero de cristal con las manzanas ruborizadas, los melones gota de miel y las uvas adventicias que rezumbaban alguno que otro brillo especial y parcelas enceradas. Y mientras pasaba la noche, Palinuro buceaba, en el fondo de las sábanas, una superstición que le prohibiera interrumpir el juego y desconfiar del desorden, pero no había deslealtad, ninguna contradicción que deslindara lo cotidiano de lo insólito. Tampoco, y él lo sabía, era necesario luchar demasiado con la imaginación. Bastaba cambiar un deseo por otro casi idéntico, con tal que sus ojos de niño, acostumbrados a asociar el blanco de una nube con el grueso de un liquen, detentaran otro prestigio. O bastaba quedarse callado,
aligerar el enjambre de sortilegios que se filtraba en su pecho, y cuando las palabras justas estuvieran en la punta de su lengua, dejarlas ir con ellas hacia lugares más propicios al ensueño. Cerraba entonces los ojos y pensaba, mañana será otro día, como afirmaba la abuela Altagracia cada noche tras adornar su dolor de cabeza con una cinta de seda púrpura y lisa, lista ya para desposarse con su arcángel favorito. Pero mañana nunca fue otro día para ella. La abuela Altagracia, que al nacer se puso la vida como quien se pone un vestido usado y largo y flojo, que se le fue enredando en el cansancio de los espejos y de los arrepentimientos. La tía Luisa, en cambio, siendo su corazón un mecanismo de azúcar donde cada paje de escoba obedecía a una intuición de juguete y desbarataba la armonía prevista, cada vez que salía el sol a la hora de París, estrenaba la vida y se ponía como quien se pone de sombrero una mañana de invenciones voladoras y orquídeas inauditas. Y así, de sombrero y falda y nubes y jardín y abriles nuevos, la tía Luisa encarnaba el sueño de Palinuro que se prometía volver a nacer con la mañana. Se juraba conocer de nuevo y por la vez primera a su prima cuando la viera sentada bajo la higuera del jardín, incorporada a las inflorescencias del pasto, radiante, tranquila y en acicalada espera. Solo así valía la pena vivir. Es un presente eterno y siempre nuevo donde no existían ni los siguientes 10 minutos ni los siguientes 10.000 años, y donde fuera posible ver las cosas a través de un caleidoscopio que cada vez que el mundo diera una vuelta, dibujara una fábula distinta. Ayer podría haber sido un califa sabio y gordo como el abuelo. Mañana un laberinto habitado por pájaros rock y tamariscos rojos. En la oscuridad de la noche, cuando cesaba la lluvia, Palinuro se pensaba frente al espejo donde su padre se afeitaba todos los días y se peinaba y se ponía su camisa blanca de puntitos verdes, y el espejo coincidía con la imagen prevista para ser reflejada. Solo un leve tornasol, contradictorio, evidenciaba la decoloración, y era como si Palinuro tuviera alguna vez que tirar el cesto de la ropa vieja a su traje de marinero de agua dulce, porque el que había pasado ríos de recuerdos y de algas años, y sobre todo tantos domingos en la feria y tantas primeras comuniones, para comenzar a parecerse a su padre, para comenzar a ser tan viejo como él. Otros contornos, sin embargo, como los limoneros que la luna cubría de ceniza y el perfil de su madre, su piel de durazno nevado, desvirtuaban el vacío que lo hubiera agobiado, lo anegaban en la atmósfera probable de los ojos de su madre y le echaban en cara las diferencias y las distancias que existen entre lo que era suyo, su carne, su aliento, y lo que también le pertenecía, la carne y el aliento de su madre, de mamá Clementina, que por estar tan cerca, quizás por estar juntos, tal vez, y sus palabras, entonces recordó. Y entonces quería decir en aquel tiempo, siendo así, con tal y cual condición, en aquellas noches, o solo en aquella noche única en que su madre entró a su cuarto y le dijo, «Mamá quiere saber si el niño se lavó bien los dientes», y él entregó a su madre su aliento de menta tibia. «Mamá quiere saber si el niño se lavó bien la cabeza», y la cara de su madre se hundió en su pelo. «Mamá quiere saber si el niño se lavó bien los muslos», y el rostro de su madre se hundió en su carne como en un cúmulo de arena perfumada, y los dos se quedaron dormidos, haciendo un amor para el cual aún no tenían un nombre, y cobijados por la monotonía del silencio hasta que el primer aletazo del día lo encontró solo y contemplando el cielo raso, solo de nuevo, solo para el resto de sus días. Pero no siempre era así. No siempre a Palinuro le gustaba acostarse a dormir, y menos cuando mamá le tenía sin cuidado que él estuviera jugando con sus soldados o subido a un árbol y ella le decía que ya era hora de meterse, de merendar y de acostarse. Ahora no, mañana, ahora bájate, ahora guarda tus soldados, ahora merienda, ahora apaga la luz, ahora duérmete, ahora olvídate. ¿Y cómo decirle a mamá que una rama alta y esbelta no puede dejarse para mañana? ¿Cómo decirle que no se puede encantar una batalla para que los gallardetes y los obuses se queden inmóviles hasta mañana? Y podría mañana, como ahora, ver y acariciarse la cara con la brocha de afeitar de papá, o leer la máquina de escribir Oliver del abuelo Francisco, comerse a besos el camisón sucio de mamá, o palpitar la colcha de retazos de la tía Luisa, y que estaban allí,
esperándolo, pidiéndole que les diera un nombre que los hiciera perdurables en su memoria? Una brújula era otro objeto importante. Señalaba un camino, siempre el mismo. Allí irían a parar las selvas doradas, los hipopótamos, las ciudades cuyas raíces podridas serían pulverizadas por los vientos de la estrella polar. Sus cuadernos de la escuela, su mochila de cuero con hebillas plateadas, estaban más cerca de su carne de lo que hubiera profetizado las teorías sobre el olvido. Algunos libros también, gruesos como lomos de bisonte, los abría en cualquier página, los olía para saber en qué río había ganado su diafanidad. Los leyó muchas veces para encontrar una clave y atreverse a decir las cosas, a navegar otra vez con los piratas y cortar en dos con su espada los surtidores de las ballenas. Y fue la estrella marina de la ballena, o quizá el pico de cisne, quizá las alas del dragón, la que dispuso el orden en que debía aparecer en escena los momentos de la vida de Palinuro. La intensidad, la importancia que pudiera aparentar cada uno de ellos, dependía más de ese orden que de su propia alegría, seguridad o insignificancia. Por ejemplo, estaba escrito que a los 3 años iba a estrenar un velocípedo y una filosofía de la velocidad, que a los 6, y llevando a cuestas un carcac de lápices de colores humedecidos en los polvos de arco iris, escamoteara un diente de leche a la codicia de las ratas grises y lo cambalacheara por una salamandra, que a los 7, habiendo ya descubierto el abecedario en la sopa de letras y en los pizarrones de la escuela, estaba escrito con esas mismas letras que una tarde que era como prodigio anaranjado, le dijera a su padre que él, Palinuro, iba a ser un gran hombre, y su padre, que estaba metido en otra vida hasta el cuello, sorteando sus propios pensamientos, lo único que hizo fue sonreír porque no había entendido la jugada de Palinuro, quien se limitó a lanzar las palabras en busca de un encuentro, intuyendo que si algún día iba a ser un médico de verdad, que hiciera operaciones maravillosas en el corazón de un hombre, y en su mismo corazón, tal vez, esas palabras serían recordadas como una premonición, como la conciencia pura de un destino y de una voluntad, y adornarían su grandeza. Y en cambio, si nunca podía ser nada más que él, si estaba condenado a habitar un silencio demasiado parecido a la ignorancia y a alardear de una timidez que se confundiría con la soberbia, si la insuficiencia o el exceso incendiaban su vida, si alcanzaba una bella muerte a los 15 años o si su talento era tan solo un juego de espejos, la misericordia las haría polvo. Estaba aún lejos del día en que debía jugarse la suerte por primera vez. Lejos el momento en que las tareas escolares, convertidas en una penosa acumulación de cifras, monzones y adverbios, perderían todo sentido, cuando Palinuro, sentado ante la mesa de trabajo, se embebía en la contemplación del retrato de una novia imaginaria y en el mapa mundi que deletreaban sus viajes futuros. Lejos el instante en que al menos por un tiempo, por unos años, antes de regresar a sus adorados libros de medicina, sería necesario abrir la puerta de cristal que daba cabida a la noche inmaculada. Y de regreso al muelle, también imaginario, de regreso al buen humor de verano, el momento de arrojar la botella de Liden al mar con un mensaje para las anguilas, y encaminarse hacia la torre del acueducto que alargaba su sombra en las montañas para guiar a los pastores y a los lobos perdidos. Y se había recorrido el acueducto muchas veces, con la agilidad y el miedo disfrazado de un desequilibrista, sin mirar los arcos que se alargaban en la medida exacta en que el precipicio profundizaba en un infierno de cactos y piedras preciosas, y si la cara del abuelo, que Palinuro modeló en barro con sus propias manos, representaba no solo el primer hombre muerto que había visto, sino también todos los hombres muertos que vería después en los anfiteatros, los pavimentos y los hospitales, era porque una casualidad infinita determinó que eso fuera, para él, lo significante en su vida. Pero no para sus amigos, no para nadie que estuviera dispuesto a decidir, por el fulgor de un diálogo o la generosidad de una fiesta, cuáles eran, de entre sus días, los más dignos de martirizar al calendario, sin sospechar que para Palinuro quizás fueran los más miserables o indiferentes, los que más cubrían su corazón con un túmulo de encajes neutros. En otras ocasiones había escapado al circo, el circo teñido por la magia de una luz zodiacal y que aparecía tarde o temprano en todas las historias que conocía para prestarle su colorido y sus acrobacias, y que una vez, por fin, se apareció en su vida. Es más, iba con sus amigos al arroyo del bosque, al riachuelo alfombrado de verdín y bordeado de árboles que entrelazaban sus ramas más altas formando un túnel de verdor, y él y sus amigos se pasaban de un lado a otro,
trepándose por un árbol que era grueso y fuerte y bien enraizado como sus propias infancias, y cuando llegaban hasta las ramas más débiles, aquellas que se confundían con las del árbol de la otra orilla y por el cual tendrían que descender nuevamente hasta la tierra, cuando estaban en lo más alto, era cuando Palinuro y sus amigos tenían 13 años y cuando más peligro había de precipitarse al arroyo y romperse el cuello o el alma y embarrarse la cara con la lenteja del agua que crecía varios metros más abajo y muchos años por encima de ellos. Pero Palinuro fue esa clase de niño y de adolescente y no había nada que hacer. Había elegido una pureza contaminada con improvisaciones y rodeos y un desdén por los tesoros fáciles, por lo que no estuvieran escondidos en la orilla del mundo, y por lo mismo, y así como alargaba el camino hacia el arroyo del bosque, prefería demorar las palabras y salvaguardar las variaciones infinitas que flotaban casi al alcance de su mano como una fosforescencia marina. Mientras tanto, mientras llegaba ese momento, Palinuro sabía que un mote de caballeros, un mote antiguo que se filtraba entre los colores de una cortesana, obligaba al caballero a buscarse, a preguntar por sí mismo en las tabernas y en los mesones, en la punta del bosque y en las puertas de la ciudad, y a aprender y a plagiar todas las variantes de su leyenda, a preservarlas como lo hacía con sus harapos y sus sortijas, y lo comprometía a no cantarlas salvo en la soledad, cuando nadie lo escuchaba sino los pájaros y las madreselvas, a medio andar entre un castillo y un tugurio, o entre la nevería y la calle donde los muchachos del barrio jugaban a la rayuela. Palinuro aceptó y creyó elegir este camino, porque le era imposible saber qué clase de hombre o de niño había sido según los que conocían los resortes de su espíritu, o según los que solamente lo vieron una vez, al paso y de reojo, con un paquete de bengalas y letanías mordisqueando una paleta de tamarindo. Este camino no era largo, o fácil, corto o difícil, y tampoco necesariamente lo llevaba a muchas partes o a ninguna. Podía conducirlo a través de un invierno pálido, y sin juegos florales, a un reino que no tuviera redención porque su continuidad era previsible. Podría también este camino quedarse en un sueño que se volvería sobre sí mismo para transformarse en una estatua de sal, en un sueño donde Palinuro le sería permitido seguir inventándose a partir de sus miserias subterráneas y sus contradicciones, y donde todos los excesos estaban permitidos. Pero el mismo camino podía hermanarse con lo cotidiano y habitar ya no dentro de sus ojos o en todas partes, como Dios, y sí en una región más obvia de la fantasía y mimetizarse hasta confundirse con las cosas y los alimentos más sencillos. En este último caso, y cuando ya una conciencia alambicada se hubiera encargado de poner todas las cosas en su sitio, le ofrecería una prórroga cristalizada que lo situaría de nuevo en la casa de sus abuelos, la casa donde había nacido, la misma que años después, cuando ya no existía, y cuando Palinuro, sofocado por una turba de recuerdos infieles, sintió la necesidad de aferrarse al primer objeto compulso que su imaginación y su memoria pescaran al vuelo, y así, alado como era, convertido en un cazador de reflejos, nunca más volvería a sellar sus labios cada vez que se abrieran para escupir sus demonios y sus ángeles, antes de que el temor a repetir los gestos o incluso la vergüenza de hacer una cosa bien hecha fueran diluyéndose en el cristal que copiaba los campanarios de otras ciudades y las páginas de otros libros. Palinuro se prometió inventariar y descubrir por su propia cuenta y riesgo, enumerando y contando cada cuarto y cada maravilla que la casa contuviera, y atrapar así todos estos recuerdos resbaladizos en una red de palabras inmutables. Sus palabras y nada más que sus palabras contagiadas, sí, por un sentimentalismo opaco, tal vez, y por los amores propios que pluralizaban su vida. Pero sus palabras al fin y al cabo, o si acaso también sus ademanes, aquellos que al mismo tiempo de parecer lo más insignificantes podían significarlo todo, desde un niño en brazos o un barco, hasta una invitación, casi una súplica, a compartir una danza, a improvisar el milagro. Jurado el secreto, lo de menos era que esa red de palabras se limitara a enmarcar y enmascarar los huecos irrecuperables, y que en este sentido lo único que le quedaba a Palinuro por hacer fuera formar una tristísima colección de olvidos, de cajas vacías, de ausencias que le dejarían de recordar quién sabe qué lugares o qué instantes congelados de un barrio irrecuperable, o un álbum con las páginas en negro que no contuvieran las fotografías de cada uno de los amaneceres, tardes, paseos y desayunos que Palinuro había olvidado para siempre.
porque hecho el hallazgo y jurado y compartido el secreto, la vida de Palinuro se transformaba casi en otro ser como él mismo, en otro yo que habría de ser testigo de su hechura y del amor y la paciencia que Palinuro había aplicado día a día a sus metamorfosis y a los artificios de arena y cristal que dibujaban sus ojos y sus deseos, que lo vería copiar en el aire el estilete de las rosas y sus corolas envueltas en aromas, y lo sentiría transfigurar la huella de un pie en la nieve seca o de una pena que le alargaba la comisura de los labios, y estaría agradecida como un perro o como una perra, su propia vida. Porque con cada palabra más que Palinuro pronunciara, así fuera la más inútil o la más ambigua, habría de crecer o dilatarse como una playa que se propone el horizonte, y con cada palabra menos tendría que retraerse, acurrucarse en la espuma, prometerse algunos años más de espera, pero de allí en adelante sus recuerdos serían intocables, porque también quedarían escritos en su corazón y escritos en su memoria indeleble, escritos en su lengua y escritos en el viento. El precio que habría de pagar por esto no era muy alto. Bastaba detener el tiempo, rezar una oración al revés, cantar en voz alta a medianoche y más que nada habituarse al inventario precoz de los nuevos colores y sensaciones que se prodigaban en el jardín y los nuevos ámbitos y vestigios y órbitas de la casa. La casa y sus corredores largos y sombreados y vargueños y sus vigas y sus alacenas y sus limoneros. La casa y sus cristaleras, sus duendes de caoba y sus aguaminales de porcelana y sus balaustradas en ruinas. La casa y los objetos queridos del abuelo Francisco, el álbum de discos Stanley Tibet, sus cuadros de charrería de Ernesto Icaza y los bacantes de Santiago Rebull, y el viejo automóvil Lasalle, con sus salpicaderas y sus puertas y sus vidrios sostenidos por la sola fuerza de las telarañas, que alguna vez había usado capota de charol y neumáticos con polainas de talco inglés, y que ahora, en el garage y tras las cortinas de lona de raya verdes y naranjas, dormía desde los años 20 una siesta inoxidable. Y hacía falta también habituarse a los nuevos nombres de los habitantes de la casa y de su vida. A su madre, que era tan bonita que parecía retratada, la llamó Clementina, y le dio una mirada especial, un resquicio por donde se adivinaban las muñecas con el serrín de fuera y los zapatos plateados del día de su boda. A su padre lo llamó Eduardo, y le regaló unos anteojos de media luna, una corbata ancha y roja, como un corazón atravesado por un fistol, y unos libros de contabilidad sobre los cuales, y de lunes a sábado, se deshilachaba la sangre de la corbata. A su prima, que en ese entonces era ya bella y presumida, como si fuera el territorio ilustrado del Alabrasto y el espíritu flotante del Mercurio, la llamó Estefanía. A su abuela materna le regaló un frasco de laudano que cada noche recibía su beso místico y amanecía con algunos sueños menos, y la llamó como la llamaba todos los días el abuelo cuando se encontraba en la mesa del desayuno, Altagracia. Y al abuelo, a quien le dio 130 kilos venidos a menos de 70, y una pierna más gorda que la otra, lo llamó como lo llamaba todos los días la abuela Altagracia, Francisco. Porque así, como con 2 fogonazos, con la sola mención de sus nombres y sin agregarle los buenos días correspondientes, aunque para la abuela siempre eran más los malos que los buenos días, se saludaban Francisco y Altagracia cuando se encontraban en la mesa del comedor, en donde a veces, como esa mañana, amanecían en el frutero los higos enmasculados por el chubasco, y junto al frutero, y en el centro de la mesa, y bajo un rayo de luz que descendía en las noches de la lámpara imperial, como enviado especialmente por el Señor, estaba la charola de pan. Además de administradora de esta charola y de reinar en la cocina, Palinuro nombró a su abuela Altagracia administradora también de sus propias ilusiones y corazonadas. Las ilusiones, para la abuela, eran pedazos de estrellas zozobrados en las altarjeas. Las corazonadas, por ejemplo, cuando un pajarraco le dijo al oído que su hijo Felipe nunca más iba a estudiar medicina, consistían en un leve aletear del ventrículo izquierdo y la expulsión subsiguiente de un soplo cardíaco que le salía por la boca convertido en las mismas palabras de siempre. «Quiera Dios acordarse de mí». Y el abuelo Francisco: «Quiera Dios, mejor, llenarte la boca de lirios». Y al abuelo, y no solo por haber nacido en Bagdad, no solo por disfrazarse de Harun al-Rashid en los carnavales de Nueva Orleans,
sino sobre todo porque el primer libro que leyó Palinuro fue Las Mil y una Noches, y desde entonces y durante años soñó que algún día iba a tener un palacio de esmeralda y crisólitos orientales, donde comería faisanes rellenos de alfónsigos, junto a estanques rodeados de jazmines de Alepo. Lo nombró comendador de los creyentes. Pero tanto en la escuela, en la calle, en el jardín y en la cama, despierto y dormido, y entre dormido y despierto, tanto habló Palinuro del palacio, tanto dijo allá en el palacio esto, allá en el palacio lo otro y lo de más allá, que papá Eduardo dobló el periódico, lo dejó en un lado y con el mismo tono en que muchos años antes el otro abuelo de Palinuro, el abuelo paterno al que nunca conoció, le dijo a papá Eduardo: «Se prohíbe hablar de la guerra en esta mesa». Papá dijo: «Se prohíbe hablar del palacio en esta mesa», y se levantó y caminó y cerró tras de sí las puertas de la cava del palacio, de la antecámara del palacio, de la sumillería del palacio, y volviéndose hacia mamá Clementina le preguntó: «¿No quieres ir a ver lo que el viento se llevó con Olivia de Havilland?», con el mismo tono también con el que 20 años antes el otro abuelo le había preguntado a su esposa Lisandra: «¿No quiere ir la señora a ver al conde de Luxemburgo? Canta Emilia Leovalli». Y después papá agregó: «Ayer comenzó la invasión de Sicilia». Y al decir esto, lo que en realidad hizo fue completar aquella otra frase sobre la ofensiva de Verdún que tuvo que tragarse de mala gana cuando su padre se hartó de las discusiones que Eduardo y sus hermanos armaban en la mesa y que comenzaban en la Alta Alsacia, cuando se servían las almejas en su jugo, y acababan en la Mesopotamia, cuando se recogían los restos de pudín de zanahoria con estragón, poco antes de la tregua señalada por el helado alpestre sazonado con marrasquino, que gracias a Dios, decía Lisandra, les entumía no solo la lengua, sino también los instintos bélicos. «Pero tú», le dijo a Palinuro su otro abuelo, su más abuelo, su abuelísimo Francisco, sentándolo en sus piernas y dejándolo que le rascara la calva, como lo hacían sus esclavas circasianas, «tú algún día tendrás también hijos y les dirás que allá en tu palacio, sí, en tu palacio, te servirán alcarrazas con agua de rosas mientras la noche, como dijo el poeta, cubría amorosamente a Damasco con sus alas». Después llegaban al comedor papá y mamá, saludaban a los abuelos y se sentaban a los lados de la mesa, y en medio estaba la charola del pan, a la misma distancia de la abuela Altagracia y del abuelo Francisco. A igual distancia, también, de su hijo varón, a quien Palinuro le dio el nombre de Felipe. A pesar de que Felipe nunca, o mejor dicho, solo una vez, que Palinuro recordará siempre, se presentó temprano en el comedor para desayunar junto con todos los demás. Felipe, por ser estudiante y ser joven, según la abuela, por quemarse de noche las pestañas sobre los libros de medicina, era uno más de los miembros de la familia que había querido ser médico, y por acostarse tarde después de una fiesta que no era sino un descanso muy merecido, según la abuela, tenía no solo el derecho a desayunarse en la cama a las 11 de la mañana, hora de México, sino también el privilegio que le estaba reservado a la abuela, por ser la que repartía el pan, y al abuelo, por la simple razón de ser el abuelo, y que era el de elegir, desde la noche anterior, el pan que se le iba a dar la gana comer en el desayuno. Y pobre de Flavia si se le olvidaba comprarlo en la mañana y apartarlo para el joven Felipe. Por lo mismo, para papá Eduardo, la charola de pan estaba a una distancia infinita de sus manos. Porque ser niño era tener un papá Eduardo que trabajaba con las manos en el departamento de contabilidad de una casa comercial del centro de la Ciudad de México, apergollado a los libros y a las cifras con cadenas de papel y con una cinta de esparadrapo en la boca, fumando a escondidas por el orificio de una cerradura un cigarrillo elegante, mientras sus manos que más habían nacido para pescar en las teclas de piano, corcheas de corazón de nácar, saltaban de un número a otro de la máquina sumadora y los tendones del flexor profundo de sus dedos hacían danzar en los dorsos culebras azules, juguetonas y mansas, como aquellas culebras de agua que se enredaban en las piernas cuando se escapaba, niño Eduardo, del colegio inglés y de sus misas cantadas, y del tantum ergo, para irse de pinta al río del consulado, y llenar su cantimplora de renacuajos,
y teñirse las manos y las rodillas con tierra de tepetate amarillo. Y era este el mismo papá Eduardo que se quitaba la cinta de esparadrapo para desayunar, pero que permanecía callado mientras remojaba en el café con leche el pan que el destino y la abuela le habían designado para esa mañana soleada que dibujaba una sonrisa especial en el lado alegre de la cara de don Próspero. Y era el mismo papá Eduardo que volvía a cerrar los labios cuando terminaba el desayuno, porque sabía muy bien que la cantidad con la cual contribuía al gasto de la casa, en parte como huésped y en parte como hijo político, la cantidad que le había sido fijada por la abuela Altagracia y en cuyo centro de gravedad se contrarrestaban todas las fuerzas con una vertical dirigida al corazón, no era tan alta como para permitirle a Eduardo, el hijo político, hacer valer sus derechos electivos frente a la charola de pan, ni tan baja que Eduardo, el huésped, no pudiera aspirar a rebelarse un día. Por eso también, y mientras llegaba ese día, mamá Clementina, y en tanto papá Eduardo se iba a la casa comercial, debía seguir ayudando a Altagracia con el quehacer de la casa, tendiendo camas con el cuidado de quien viste a un gran señor enfermo, barriendo, sacudiendo los muebles dorados de la recámara Luis XV ocupada por el espía japonés, vaciando la basinica con las defecaciones tormentosas de la madre del subsecretario de la Marina Nacional y llevándole al tío Felipe su desayuno en la cama. De niño, papá Eduardo no había sido muy distinto. Hijo del otro abuelo, del abuelo aduanero al que nunca conoció Palinuro, y que cada vacación regresaba a la que también había sido su ciudad natal, Veracruz, para cazar jabalíes y asarlos en la playa de Mocambo, Eduardo niño había sido el papá Eduardo que en su infancia tuvo, sin tenerlo, un piano en casa y tuvo, sin tenerlo tampoco, el método Beyer, y escondido en el desván de la casa donde había visto pasar los obuses de la decena trágica y hundiéndose en calderones imprevistos y ahogándose en mares de semifusas y vagando, extraviando, pero extasiado en interminables bosques de notas, se quedaba dormido sobre las páginas de una canción sin palabras, o de una canción con palabras extrañas y mágicas, y soñaba que era un gran pianista y que su madre Lisandra no había acabado de tejer el mantel para la Nochebuena sino hasta las 12 en punto, y que ya puesto en el mantel los platos de la vajilla Rosenthal Victoria, con los trozos de pavo trufado y las copas de baccarat con vino de Borgoña, ella seguía tejiendo el mantel y decía una vuelta y ya, y otra vuelta y ya. Entre los árboles corrían ríos que nacían en selvas negras y morían en mares negros, y allá, lejos, Lisandra tejía un mantel de encajes que flotaban sobre las olas camino a Terceira y San Miguel. Una vuelta y ya, otra vuelta y ya, y Eduardo tocaba el piano La Versus de Chopin al modo de Los Ángeles. Una vuelta y ya, y otra vuelta y más. ¿Dónde se habrá metido esa criatura? Y ese grito despertó a papá Eduardo, y lo despertó para siempre porque esa misma tarde en que su hermana Adelaida se volvió loca buscando el método Beyer, el abuelo le dijo a Eduardo el niño que se olvidara de tocar el piano si quería llegar a ser Eduardo el hombre, que la música, al igual que los bordados y los encajes, eran para las mujeres, y que si insistía en aprender a tocar el piano, tendría que aprender también a tejer crochet, y a aprender a usar falda y a dejarse el pelo largo. Y cuando adivinó las palabras que Eduardo el niño enjugaba en su boca, porque él sabía que su padre iba a las óperas y las zarzuelas, le dijo que otra cosa muy distinta, cuando uno ya estaba grande, era gozar la música como se goza a las propias mujeres. Y bueno, fue Eduardo el de varios años después, Eduardo el joven de carrete y bastón, pianista frustrado y en la boca una cinta de esparadrapo, y en la cinta una sonrisa bordada por la abuela Lisandra, el que conoció mamá Clementina, y fue mamá, después de remojarse el pelo con cerveza y hacerse rulos con pinzas de carbón, y pintarse las cejas en arco abriendo la boca, y de darle al abuelo Francisco un beso en la patilla despeinada, del lado de la cara con el que más soñaba dormido, lo que menos se imaginaba despierto, la que se puso su vestido de novia y se casó con papá Eduardo. Papá y mamá tenían varios años de vivir en la casa de los abuelos cuando llegó la mañana en que el tío Felipe se presentó en la mesa del desayuno a las 7 en punto, y no tanto por haberse levantado temprano,
sino tal vez por no haberse acostado todavía, y Flavia le llevó a la mesa el pan elegido. Entonces papá Eduardo estiró la mano hacia la charola de pan y cuando la abuela Altagracia le dijo que ya había comido el pan que le correspondía, papá Eduardo le respondió que iba a comer más porque así lo deseaba y que para eso pagaba su renta y contribuía al gasto de la casa. Y el tío Felipe le dijo: «Respeta a mi madre». Y papá Eduardo le contestó: «Tú no tienes derecho a hablar, tú eres un vago y un mantenido». Así, con todas sus letras, se lo dijo a Felipe. Sí, a Felipe, el hijo varón de Altagracia, el mismo que le obligaba al abuelo a mentirse a sí mismo y a los demás cada vez que jugaba a póker y alguno de sus amigos le preguntaba: «¿Tiene usted as, senador?». Y él contestaba que no tenía un solo as, sabiendo que sí, que escondido en la manga de su camisa tenía un as al que le apostaba todo en la vida, y que era el tío Felipe. Un as de diamantes facetado y pulimentado por el áspero consentimiento de Altagracia, hasta hacerlo brillar de indecisiones, y en el cual el abuelo veía más que nada al hijo en el que habría de subsistir su talento político. Mal tronchado, según él, no tanto por el accidente que lo inutilizó entre la lluvia de oro y plata, sino por el hecho de que sus dos más cercanos antecesores en el árbol genealógico, sus padres, estaban trepados en ramas que se salían de los márgenes y de la ley establecidos por los meridianos 86 y 117 de longitud oeste de Greenwich, que limitan el territorio de la República Mexicana, ya que, por ser hijo de españoles, decía el abuelo, fiel a la ceniza de su habano, no fui presidente, porque de otra manera, y tal como me lo dijo el presidente Portes Gil, señor gobernador, yo mismo lo nombraría primer mandatario. Pero la Constitución, usted sabe». Y cuando el abuelo afirmaba tal cosa, sus amigos y sus yernos y sus nietos le creían a pies juntillas, porque entre otras cosas el abuelo siempre tuvo el aspecto de un héroe nacional a punto de descongelarse. Así que cuando el tío Felipe dejó de interesarse y de intervenir en las conversaciones sobre la medicina que se encargaba de iniciar el tío Esteban los sábados en la tarde, para espanto de la tía Luisa, que para no escucharla se embobinaba su atención en un alcatraz, y comenzó a afirmar que no le interesaba saber si había sido o no James Bigger el primero que trasplantó una córnea en 1835 y que le tenía sin cuidado si Samuel Pepys había pagado o no 20 chelines por una transfusión de sangre de cordero. Y cuando todavía más Felipe comenzó a burlarse del tío Esteban, que muy orgulloso contaba el caso de Robert Liston y James Syme, que amigos, enemigos y amigos de nuevo se enviaban órganos y miembros del cuerpo humano de Londres a Escocia, y dijo que cómo era posible que nadie creyera en esas patrañas, que quién se podía imaginar lo ridículo que se habría visto el ilustre cirujano Liston en bata y pantuflas esperando al cartero a las 8 de la mañana para ver qué le enviaba a su amigo Syme, si 3 dedos de entrega inmediata o un estómago certificado. Y agregó que lo que más le interesaba ahora en la vida no era ya la medicina, sino la economía, que era la ciencia del futuro. El abuelo no se preocupó, sino al contrario, pensó que como economista, al tío Felipe se le abrirían más fácilmente las puertas de la política, sin sospechar entonces el abuelo que muy pronto Felipe, su Felipillo del alma, habría de ser derrotado por los monopolios, los oligopolios y otros semicabrones de la ciencia económica que se acercaban ya, amenazadores, navegando corriente abajo por las volutas de la oferta y la demanda, y que el mismo Felipe no tardaría en traicionar a la economía y en descubrir en la química lo que algunas semanas, meses, con suerte, sería, según él, la verdadera y definitiva vocación de su vida. Cuando la abuela Altagracia le dijera el siguiente 31 de diciembre, te tocan a ti las gotas de la felicidad, y le sirviera las últimas 13 gotas de la última botella de sidra del año en la copa del tío Felipe, se habría de transparentar ya la flama azul de los mecheros Bunsen. En otras palabras, el abuelo no sospechaba que la carta más importante que se jugaba en la vida y que esperaba sacar un día de sorpresa para deslumbrar al mundo, era tan solo un diamante de hielo que se le habría de derretir en las manos. Los demás no es que no sospecharan. Los demás, y entre ellos papá Eduardo, lo sabían, y no porque se lo hubiera dicho un pájaro, sino porque lo decían las fiestas a las que iba Felipe, los automóviles que manejaban sus amigos, las horas en las que llegaba a la casa, las novias que se sentaban en las piernas.
«¡Que Felipe es un vago! ¡Que Felipe es un mantenido!», exclamó la abuela Altagracia en el colmo de la indignación. «Estudié 2 años medicina y voy a estudiar economía. ¿Tú qué sabes de eso?». «Yo lo que sé es que jamás has puesto un pie en la escuela de medicina», le gritó papá Eduardo arrojando su servilleta al centro de la mesa. Y entonces Felipe recogió la servilleta, como quien recoge un guante arrojado en desafío. La nuez de Adán se le transformó en un huevo de avestruz. Se levantó, fue hasta donde estaba sentado papá Eduardo y le dio un golpe en la cara con un puño bien puesto que reconocía sus vínculos. Y la silla de cuero claveteada quedó patas arriba, con el respaldo descansado en las rosas de la alfombra. Y con ella también papá Eduardo. Y sobre estas mismas rosas se posaron como un escarabajo sus anteojos estrellados. Y papá se levantó. 2 veces se levantó para pegarle al tío Felipe, y 2 veces el tío Felipe volvió a tirarlo de un golpe. Y la última, a papá Eduardo las piernas se le hicieron de gelatina, y un yodo macabro inundó sus ojos, y no se levantó ya más. Aparte de que Palinuro juró vengar un día a su padre del tío Felipe, aparte de que tuvo ganas de echarle una sopa de espinaca en la cabeza para verlo emerger como un muerto que sale verticalmente del mar, pálido y escurrido de algas, aparte de que juró un día vaciar un frasco de tinta china en las camisas blancas del tío Felipe cuando estaban abandonadas a su suerte en el lavadero para cuando Flavia regresara a acabar de enjuagarlas se imaginara que el grifo había regurgitado una turba de mariposas negras que se había posado para siempre en las camisas del joven Felipe, aparte Palinuro, además de las 3 veces que el tío Felipe golpeó a papá Eduardo durante muchos años, vería repetirse ante sus ojos la misma escena que volvía a hacerse delante hacia atrás como una película delirante. La servilleta arrojada por su padre regresaba sola como un pájaro dócil a su mano, y de pronto todo estaba como unos segundos antes, como Palinuro hubiera deseado que la vida se detuviera para siempre y por unos instantes se hacía la ilusión de que nada había sucedido. Pero entonces se recordaba él mismo, que recogía los trozos de cristal de los anteojos de papá Eduardo, esparcidos en las rosas de la alfombra como gotas de rocío verdes y congelados. Y entonces recordaba a papá Eduardo con la boca hinchada, y con su ojo moro, y con su parche de bistec crudo, y con sus anteojos rotos, y con su cinta de esparadrapo en la boca. Y fue por esto, porque papá nunca volvió a hablar en la mesa, porque nunca más estiró la mano hacia la charola del pan, del mismo modo que nunca más cuando era niño se había atrevido a alcanzar de nuevo las teclas del piano. Fue por esto, y porque papá Eduardo no se atrevió a salirse de la casa de los abuelos, ya que la única forma de que le sobrara un poco de dinero para ir al cine o para jugar póker los domingos en la tarde con el senador y sus demás yernos y beber el brandy que traía el general del ojo de vidrio y el whisky del tío Austin, era seguir viviendo con los abuelos y tratar de sobrellevar lo mejor posible estas pequeñas humillaciones. Fue por esto que papá Eduardo siguió cayendo siempre, y siempre estaba de pie en el momento mismo de recibir el puñetazo, y siempre estaba en el suelo y volvía a levantarse y a caer como un dominguillo, en movimientos sincopados que se interceptaban a sí mismos, y que descubrirían una armonía irritante y absurda de emplomados de lámparas imperiales, platos de porcelana Delft Blue colgados en las paredes, papeles tapices con flores bizantinas y las patas cabriolas de la silla, en distinto ordenamiento según papá Eduardo caía o se levantaba, siempre a punto de desmoronarse, a punto siempre de poner de nuevo sus huesos uno encima de otro y levantarse una vez más, mientras la abuela Altagracia y mamá Clementina gritaban: «Felipe un vago, Felipe un bruto, Felipe un mantenido, Felipe un bárbaro».